Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos sumergimos en el Plan de Acción Comunal de Cambio Climático de Tortel. Es un documento denso, repleto de datos sobre las amenazas que enfrenta esta comuna en la Patagonia chilena, desde el retroceso de sus enormes glaciares hasta el aumento de eventos climáticos cada vez más extremos. Y bueno, este cúmulo de información nos obliga a plantear una pregunta fundamental sobre la responsabilidad. Exacto. La pregunta que vamos a analizar, basándonos en este material, es: ¿quién debe liderar la respuesta? La responsabilidad principal de usar estos datos para impulsar la acción climática recae en las autoridades, que son quienes los compilan y los enmarcan en planes formales. O recae en la sociedad civil, en la gente que vive ahí, que sufre las consecuencias día a día y gestiona los recursos a nivel local. Yo voy a sostener que la complejidad de la información y la escala de las soluciones que se necesitan exigen que las autoridades lideren este proceso de una manera centralizada, de arriba hacia abajo. Y mi postura será la opuesta, que la acción climática real y una resiliencia duradera solo pueden nacer desde la base, impulsada por la propia comunidad, que es la que al final debe apropiarse de esa información y convertirla en acción concreta. Comienzo entonces. Para mí, la responsabilidad es inherentemente institucional. Este plan de acción, el PAC, no es una idea que surgió de la nada, es una respuesta directa a un mandato legal, la Ley Marco de Cambio Climático. Esto ya establece un marco de acción estatal, una obligación del gobierno. Pero más allá de lo legal, veamos la información que contiene. Es extremadamente técnica. A ver, ¿extremadamente técnica en qué sentido? Dame un ejemplo concreto. Me refiero a proyecciones de la plataforma ArcClim, que es el modelo que usa el gobierno para anticipar el clima a nivel regional, que nos dicen algo tan contraintuitivo como que va a llover más fuerte en un solo día, pero que el total de lluvia en el año va a disminuir. O datos de la Dirección General de Aguas que calculan con una precisión milimétrica la pérdida de 112,23 kilómetros cuadrados del glaciar Jorge Montt en menos de 50 años. O sea, estamos hablando de una superficie gigantesca. Y a eso súmale los análisis geológicos de Cernagiomín, otro organismo estatal, que identifican con mapas de alta resolución las zonas de riesgo crítico por derrumbes en la caleta Tortel. Entiendo, son datos complejos. ¿Y tu punto es que la comunidad no puede manejarlos? Mi punto es que estos datos requieren una interpretación experta y una planificación a gran escala que, francamente, exceden las capacidades de un comité de vecinos o una organización local. Las soluciones que se proponen, como diseñar planes de contingencia para la infraestructura crítica o crear mesas de trabajo interinstitucionales para regularizar viviendas en zonas seguras, son funciones que le corresponden al gobierno. En este esquema, el rol de la sociedad civil es importante, claro, pero es para participar y validar el proceso que define la autoridad, no para liderarlo. Yo lo veo desde una perspectiva completamente diferente. Para mí, la responsabilidad fundamental de la acción tiene que estar en la comunidad. Los datos, por muy sofisticados y precisos que sean, son letra muerta si no se traducen en acciones concretas a nivel local. Y el propio plan, irónicamente, nos da la razón. Se nutrió de talleres y encuestas participativas. Fue la propia gente la que, en la encuesta de percepción climática, identificó como los cambios más notorios la disminución de los hielos y el aumento de las ráfagas de viento. No necesitaron un informe técnico para darse cuenta de eso. Bueno, pero una cosa es la percepción y otra la planificación basada en datos duros. Pero es que las vulnerabilidades más críticas que expone el documento son de gestión comunitaria, no estatal. Pensemos en lo más básico. El agua y la luz en Tortel no dependen de grandes empresas del Estado, sino de comités locales, el Comité de Agua Potable Rural y el Comité de Electrificación. Son los propios vecinos organizados. O mira la economía local, que se basa casi por completo en el turismo de naturaleza. El plan describe una actividad de navegación hacia los glaciares que está en gran medida desregulada. La seguridad y la sostenibilidad de esa actividad dependen del criterio de los operadores locales, no de un fiscalizador que viene de Santiago. La acción real y la presión para que estos planes no queden en un cajón debe venir de una ciudadanía informada y organizada, porque es ella la que al final sufre las consecuencias de que no se haga nada. Entiendo el valor de la acción Eurocara, de verdad, pero insisto en que la naturaleza de los datos exige una dirección central. El plan usa herramientas como el índice topográfico de humedad. A ver, ¿qué es eso en simple? Para que todos entendamos. Claro, sí. Básicamente es un mapa que te dice dónde es más probable que se acumule el agua y se inunde.
Con eso identificaron zonas de riesgo en el sector Rincón Alto. También usan el Índice Comunal de Factores Subyacentes del Riesgo, que califica a Tortel con un riesgo moderado, pero muy cercano a alto. Ahora, te pregunto, ¿cómo esperas que un comité de vecinos tome una proyección que indica una disminución del 42,8% en la nieve acumulada y diseñe un plan de gestión hídrica para los próximos 20 años? Es inviable. La responsabilidad de la autoridad es procesar esa complejidad y traducirla en políticas públicas claras. Procesar y establecer políticas. Yo digo que su responsabilidad principal es hacer esos datos accesibles y útiles para la comunidad. Los habitantes del valle del río Huemules no necesitan entender un complejo modelo hidrodinámico para saber que los desbordamientos del lago glaciar HPN4 son una amenaza que los puede dejar aislados o algo peor. Lo viven. La responsabilidad de la acción de organizarse para crear un sistema de alerta temprana o un plan de evacuación es de quienes viven allí. El Estado debe dar el apoyo técnico, facilitar las herramientas, pero no imponer el plan desde un escritorio. Pero esa confianza en la comunidad puede ser ingenua. ¿Qué pasa cuando la acción local choca con la realidad? Al contrario, el propio plan demuestra dónde reside la confianza de la gente. La encuesta revela algo muy potente. Ante un desastre, la primera institución a la que acudirían los ciudadanos es a bomberos, una organización de la sociedad civil, voluntaria. No mencionan primero al municipio ni al gobierno regional. Eso te dice todo sobre dónde está la confianza para la acción inmediata y efectiva. Reside en la propia comunidad organizada. Es un buen punto. Pero la acción local tiene límites muy claros, y el material lo evidencia. Hay problemas que solo una regulación fuerte y una fiscalización estatal pueden resolver. Pienso en la extracción ilegal del ciprés de las Huaytecas, una especie protegida. A pesar de los planes de manejo y la legislación vigente, la tala persiste. O en la operación turística en el glaciar Jorge Montt, donde el propio documento relata incidentes graves por maniobras imprudentes de algunas embarcaciones. Son situaciones que demandan fiscalización, normativas con poder coercitivo, multas, sanciones, algo que solo el Estado puede ejercer. La autorregulación comunitaria, en estos casos, es insuficiente frente a intereses económicos o tradiciones muy arraigadas. La verdad es que ese argumento no me cierra del todo. Me estás diciendo que la solución es más regulación desde arriba, cuando el propio documento demuestra que no está funcionando. La existencia de la ley no ha detenido la tala ilegal. Entonces, ¿qué te hace pensar que más fiscalización sería la respuesta efectiva? Quizá el enfoque está equivocado. La solución no es más control, sino un cambio de paradigma que parta desde la propia comunidad. ¿Y cuál sería ese cambio? El propio plan lo sugiere. Propone elaborar un protocolo de buenas prácticas para los operadores turísticos. ¿Qué es eso en esencia? Es una forma de autorregulación. Es mucho más probable que un protocolo que sea creado y consensuado por los propios operadores, que entienden el negocio y el riesgo, sea más efectivo que una norma impuesta desde afuera que nadie fiscaliza. Y no olvidemos el precedente histórico que se cita en el plan. Fue un movimiento ciudadano el que logró la desafectación de áreas para la acuicultura en la zona. Eso demuestra el poder inmenso que tiene la sociedad civil para impulsar decisiones institucionales, incluso en contra de grandes intereses económicos. El poder real está ahí. De acuerdo. La presión ciudadana es un motor de cambio, no lo niego, pero seamos prácticos. Consideremos la infraestructura. Cuando el temporal de noviembre de 2024 derribó postes de luz y dejó a toda la localidad sin suministro eléctrico por una semana, ¿qué pasó? O cuando el sistema de alcantarillado colapsó por congelamiento en julio de 2023, la capacidad local se vio completamente superada. Se necesitó asistencia externa, recursos regionales y nacionales. Esto prueba, para mí, que la responsabilidad última sobre la resiliencia de la infraestructura crítica debe recaer en el Estado, que es el único que posee los recursos técnicos y financieros para enfrentar crisis de esa magnitud. Veo por qué llegas a esa conclusión, pero yo lo leo de otra manera. Lo que eso demuestra no es la incapacidad de la comunidad, sino la necesidad urgente de fortalecerla. La gestión del día a día de esos servicios, como ya dije, es comunitaria. La crisis no provocó que deban ser reemplazados, sino que esos comités locales necesitan más recursos, más capacitación y más autonomía para poder prevenir y responder mejor. La dependencia externa es una vulnerabilidad, no una solución a largo plazo. Pero ante una emergencia de esa escala, la ayuda externa es inevitable y necesaria. Por supuesto, pero la verdadera resiliencia
No se construye esperando que llegue la ayuda de afuera. Se construye fortaleciendo la capacidad de respuesta local. El plan propone algo muy interesante: crear puntos de abastecimiento hídrico y energético de emergencia. Para que una medida como esa sea efectiva, se requiere un conocimiento profundo del territorio, de las rutas, de las necesidades de cada familia, de quiénes son los más vulnerables. ¿Quién tiene ese conocimiento? ¿Un funcionario en la capital regional o la gente que vive ahí? La respuesta es obvia. La resiliencia se teje en el día a día en la comunidad. Después de esta conversación, mi posición se reafirma. La magnitud de los desafíos climáticos en Tortel, que quedan clarísimos con la densidad técnica de los datos del plan, requieren una respuesta estructurada, planificada y liderada por la autoridad. El plan de acción es ese marco indispensable. La responsabilidad principal recae en el municipio y en los organismos del Estado para implementarlo, y su rol es coordinar a la sociedad civil dentro de esta estructura que ellos definen. Por mi parte, concluyo que, si bien los datos y los planes institucionales son herramientas muy valiosas, no son la acción en sí misma. Son el mapa, no el viaje. La resiliencia real, la que funciona cuando las cosas se ponen feas, se forja en las prácticas diarias, en las decisiones económicas locales y en la organización colectiva de la comunidad. La responsabilidad de tomar la información de ese mapa y empezar a caminar recae en última instancia en aquellos cuyas vidas y cuyo sustento dependen directamente de la salud de su propio territorio. Podemos coincidir entonces en que este plan no es un punto final, sino un punto de partida. Ofrece una base de conocimiento compartido, una radiografía del territorio que antes no existía con este nivel de detalle. El que queda por delante será ver cómo convergen estas dos fuerzas, cómo la planificación institucional y la acción comunitaria pueden dejar de verse como responsabilidades opuestas y empezar a trabajar juntas para forjar un futuro verdaderamente resiliente para Tortel. Queda mucho por explorar en este material sobre cómo podría lograrse esa sinergia.